Amable audiencia, amigos, hermanos en la fe, vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio, el último capítulo, el capítulo 34. Leamos, dice así: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, es decir, hasta el mar Mediterráneo, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Que nuestro Señor nos bendiga a todos con esta lectura de su palabra y la meditación que vamos a hacer de la misma, que tanto bien nos hace a quienes prestamos atención al comentario de la palabra de Dios. Dice el Salmo 116, el versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En este breve capítulo que acabamos de leer en Deuteronomio, finalizan para Israel sus peregrinaciones en el desierto y se abre el camino y la puerta a la tierra prometida. El gran legislador Moisés contempla desde el monte Nebo el país ansiado, ese país que Dios le había ofrecido, ese país al que él tenía que llevar ese pueblo. Cuando Dios le apareció en la zarza en el desierto, cuando Dios le llamó y le hizo resistir él mismo por la fe todas las pruebas y las negativas de parte de Faraón, que no dejaba que Israel salga de su tierra porque eran esclavos allí. Ahora este legislador contempla con sus ojos ese país que tanto él mismo había ansiado ver y entrar, esa tierra que fluye leche y miel. Y lo ve y lo mira en la visión y fortaleza que el Señor le da.
En aquel paraje destacado en la altura muere el siervo de Dios. En el valle abajo es secretamente sepultado por el Señor. Había alcanzado la avanzada edad de 120 años, pero sin perder su vigor. Dice el relato bíblico que Israel hizo duelo por su fallecimiento, realizando ahora en su ausencia, valorando ahora cuánto debían a la obra intercesora, al carácter fiel de este hombre, de Moisés. Josué, que fuera su ministro y por lo tanto había sido preparado para la tarea, es nombrado su sucesor. Y el último libro del Pentateuco culmina con palabras de sentido homenaje, escritas por mano extraña, aunque inspiradas. El capítulo que acabamos de leer nos ofrece algunas consideraciones, como por ejemplo, en primer lugar, Moisés murió como había vivido, en las alturas. Triste es registrar en la vida de muchos hijos de Dios que han comenzado desde su conversión, cada día, cada año, cada etapa de sus vidas, ascensos a las alturas espirituales. Pero hemos presenciado el descenso, algunos meteórico, un descenso, terminando volando bajo, si vale el término. Volaron alto en el ascenso de la vida espiritual, pero terminaron volando bajo. En cambio, Moisés murió en las alturas y él vivió toda su vida en las alturas espirituales. Decía David en el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué linda esperanza la del redimido. Va a ver el rostro de Dios, pero no en su justicia, porque su justicia no vale nada, sino en la justicia de Dios. Y va a estar satisfecho cuando despierte a la semejanza del Señor. Como dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, seremos semejantes a Él. En segundo lugar, vemos su obediencia al mandato divino. Hubo un mandato divino para que él suba allí, y ese mandato está en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Sí, él fue obediente al mandato divino, subió sabiendo que tenía que morir. En tercer lugar, el porqué de ese mandato tan raro que Dios le dio. Sube al monte, mira la tierra prometida y muere ahí en el monte. El porqué de ese mandato. Este mismo capítulo 32, en el versículo 51 dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Dios le había dicho
cuando faltó agua y el pueblo se rebeló y clamaba por agua, ve y habla a la peña. Habla a la peña y la peña va a dar agua. Pero Moisés, enojado, airado, fue y golpeó con su vara, con esa vara que golpeó las aguas del Mar Rojo para que se separaran en dos lados, para que cruzara el pueblo que huía de Egipto. Con esa misma vara que él estaba en el desierto y que se volvió culebra cuando Dios le apareció en la zarza ardiendo con fuego fuerte. Esa misma vara que golpeó la roca la vez primera en el mismo desierto, golpeó la roca y salió agua. Pero esta vez Dios le dijo, habla a la roca. Y no habló a la roca. Una figura de Cristo dice en 1 Corintios que la roca era Cristo. Y Cristo una sola vez por los siglos fue sacrificado por los pecados. Nunca más Él volverá a morir. Era una figura de Cristo. Y Cristo no puede morir dos veces, ser golpeado. Moisés lo hizo, rompió aquel hermoso símbolo. Y Dios por eso le dijo que muera en la cumbre sin entrar más bien a la tierra prometida. Ahora, en cuarto lugar, el lugar escogido era muy propicio a la visión, era una cumbre. Dice en el verso 1 que de ahí se veía toda la llanura, se veía hasta el otro lado, hasta el mar occidental, hasta el mar Mediterráneo. En quinto lugar, era la última visión de una vida que no había caminado por vista, fíjese, sino andado por la fe. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 25 al 29, que todas estas cosas Moisés caminó por la fe. Dejó Egipto por la fe, celebró la Pascua por la fe y caminó por el desierto por la fe. Esa vida de fe tuvo la oportunidad de tener esta última visión maravillosa. Él anduvo por fe y nosotros debemos andar por fe, hermanos. En sexto lugar, en el versículo 7 dice que su vigor hasta el fin no había decaído. 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y en séptimo lugar, en los versos 9 al 12 que hemos leído en este capítulo 34, tenemos la alabanza posterior. En este es un póstumo homenaje que una mano inspirada ha escrito. Después que parte Moisés, se echa de ver la vasta influencia del legislador, de Moisés, siervo de Dios. En el verso 9 vemos su influencia en José. Dice que Moisés había puesto sus manos sobre él. Moisés tenía influencia sobre Josué. En el verso 10 dice, tenía influencia con Dios. Y murió, y nunca más se levantó profeta como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. No es que Moisés conoció a Dios cara a cara, sino que Dios conoció a Moisés cara a cara. Tal es así que al mirarle Dios, su rostro resplandecía, cuando bajaba del monte, resplandecía, lanzando destellos que los hijos de Israel tenían que cubrirse el rostro, o Moisés tenía que cubrirse para que puedan mirar y acercarse a él. Su influencia con Dios. En el verso 11 tenemos su influencia con Faraón en la tierra de Egipto. Dice, el Señor le mandó a hacer todos los prodigios en la tierra de Egipto ante Faraón. Y en el verso 12 tenemos su influencia con Israel. ¡Qué hombre de Dios era este hombre!
que Dios nos permita a nosotros aprender de Moisés, el hombre de Dios, a vivir una vida en las alturas espirituales para conocer mejor a nuestro Señor. Antes de concluir esta meditación y continuar mañana, algo que queda pendiente en el versículo 1. Subió Moisés para dirigirse al lugar señalado por Dios y donde debía morir. Moisés debió subir. Para Moisés, morir era subir. Podemos aplicarlo espiritualmente este pensamiento, ya que para el creyente en la actualidad y siempre, morir es ganancia. Siempre, hermano mío, morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, verso 21. El cuadro que se presentó ante Moisés era grandioso. Ver toda la llanura, la tierra prometida. Era grandioso y era solemne a la vez. ¿Por qué era solemne? ¿Qué cosa estar allí solo con Dios? Solo con Dios allí. Por eso era solemne. Todo momento que pasamos con el Señor a solas, en oración, en meditación, es solemne, hermano. De ahí salimos humillados, salimos con poder espiritual para testificar. Grandes siervos de Dios tuvieron en oportunidades posteriores a Moisés visiones majestuosas concedidas por el Señor y en la soledad. Por ejemplo, tenemos el caso de Ezequiel en el capítulo 3, versículo 22. Tenemos el caso de Daniel en Daniel capítulo 10, verso 8, que tuvo una visión de Dios. Y tenemos el caso del apóstol Juan, el amado Juan, en el capítulo 1, versos 9 al 12 de Apocalipsis. A solas con el Señor tuvieron estas visiones. Estar a solas solemnizó sus corazones, los humilló para que sigan siendo siervos eficientes. Que Dios bendiga la reflexión de su palabra hasta que mañana continuemos con esto.